Bueno, bienvenido a todas, a todos, muchas gracias de la comunidad ñahui. Ñahui en lengua quechua significa ojos y garganta, ¿no? Ese es un poco nuestra identidad, vernos, escucharnos y compartir nuestra sabiduría. En ese vernos, escucharnos y compartir nuestra sabiduría agradecemos la presencia de Nicolás Panotto, que amablemente ha aceptado reunirse en estos encuentros llamados De Vino una charla, de la comunidad ñahui, que ha surgido desde la pandemia y nos ha reunido a todos nosotros. Hago un poco una síntesis de la presentación de Nicolás Panotto. Nicolás tiene un currículum bastante extenso, pero vamos a reducirlo en algunas palabras. Nicolás es licenciado en Teología por el Instituto Universitario ICD de Argentina, magíster en Antropología Social y Política y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la más conocida como la Flaxo. Director de la organización Otros Cruces, investigador asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat de Chile y coordinador del área de Ateología del Instituto de Estudios Críticos México. Profesor de la Comunidad Teológica de Chile, autor de varios libros y artículos de investigación en el campo de religión y política, teología política y teología postcolonial. Nicolás Panotto, un placer de tenerte dando esta charla junto con la comunidad ñahui. Muchas gracias. Abrimos, ¿no?, nuestros oídos y te damos la palabra. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Tengo una sola queja nomás por el nombre, no tengo ninguna copa de vino acá, y eso va a quedar ahí como una deuda seguramente, ¿no? Estaba por traer una, pero por las dudas, por el bien de la charla no lo traje también. Pero bueno, espero que podamos ahí compartirla en algún momento. Bueno, como les dije, un gusto compartir con ustedes. Bueno, como te decía Claudio, vengo siguiendo el espacio hace tiempo también y me alegra que puedan crear estas instancias de diálogo, de intercambio, y bueno, para mí un honor estar compartiendo desde mi experiencia y desde lo que, bueno, algunos aportes que pueda dar, más bien para un debate. Me interesa ser lo más breve posible para que podamos tener un espacio de intercambio. Y bueno, además lo que dijo Claudio, eh, digamos, yo voy a hablar más bien también desde mi trabajo con otros cruces, en un tema que, digamos, no solo investigo, sino que más bien vengo involucrado hace mucho tiempo, que es la incidencia y la participación de grupos religiosos, especialmente evangélicos, que es el grupo que más he estudiado y que más es seguido, también porque pertenezco a esas iglesias, digamos, al marco protestante, evangélico, y, y bueno, compartir un poco desde ahí, desde también la experiencia que tenemos como otros cursos trabajando a nivel regional, acompañando, asesorando, formando a organizaciones de sociedad civil en temas justamente de cómo leer en primer lugar la, el fenómeno de la incidencia religiosa en el espacio público, como también acompañando en la construcción y el desarrollo de instancias de incidencia en clave de derechos humanos, desde una perspectiva de espiritualidad y religiosidad alternativa, como también haciendo frente, que seguramente eso vamos a estar hablando, de distintas voces y perspectivas religiosas que se hacen cada vez más visibles en el espacio público. Bueno, el tema que tenemos para hoy es obviamente sumamente amplio, ¿no es cierto? Hablando de religiones, espiritualidades, política en América Latina, es amplísimo. En media hora, digamos, obviamente no da para resumir, pero a mí me gustaría como dar énfasis justamente a esos dos grandes ejes que aparecen en este nombre. Por un lado, la vinculación entre lo religioso y lo político hoy, especialmente en América Latina, y después, digamos, compararlo, confrontarlo con lo que es lo que a mí me gustaría pensar como la irrupción de las espiritualidades, ¿no? Porque a veces se tiende a hablar de religiones y espiritualidades como equivalentes, y yo creo que si vamos a hablar de la dimensión política del fenómeno religioso,
justamente esta comparación entre espiritualidades y religiones precisamente nos ofrece algunas claves, no solamente de lectura, sino también para pensar, y en eso me gustaría culminar, digamos, una tercera parte, sobre oportunidades y desafíos que tenemos para enfrentar el panorama. Para comenzar entonces, primero hablar justamente, o cómo pensar hoy de esta relación entre religión y política. Y me gustaría plantear esta pregunta, ¿no? ¿Qué representa hoy para las sociedades actuales en América Latina las religiones? ¿No? Y eso yo sé que es una pregunta amplia, pero justamente me gustaría evocar esa pregunta dando cuenta, en primer lugar, de las percepciones que hay sobre el mundo religioso en el campo social hoy, por un lado, y por otro lado también la incidencia propiamente política de lo religioso. Y acá cuando hablo de incidencia política, me gustaría aclarar a lo que yo me refiero con esto. Se tiende a pensar que, existe, digamos, un sentido bastante afianzado con respecto a comprender la vinculación entre la religión y la política desde una perspectiva que yo llamo institucional, ¿no? Es decir, cómo incide personajes religiosos, narrativas religiosas o incluso instituciones religiosas dentro del marco de la institución política tradicional. Entiéndase el Estado, los municipios, partidos políticos, el Congreso, etc., ¿no? Pero cuando yo hablo de la dimensión política de lo religioso, hablo de una perspectiva más amplia, que incluye la dimensión eh, institucional, tradicional, que conocemos en el marco de una política pública, en el marco de una política estatal, en el marco de la democracia deliberativa que hoy preponderan en nuestros países, pero me refiero a lo político, y en esto sigo algunos y algunas pensadores y pensadoras que hablan de lo político como esa dimensión intrínseca a toda comunidad social de construir su identidad en torno a lo que comprende que tiene en común. Por eso para mí la política institucional responde a una dimensión política mucho más fundamental que tiene lo social, que tiene que ver con esa pregunta por lo que tenemos en común y cómo atendemos a las demandas concretas. Por eso la política para mí va más allá de las instituciones formales, sino que tiene que, y se plasma en una pluralidad de instituciones, de movimientos sociales, de organizaciones de sociedad civil, de juntas barriales, que justamente son instancias sociales que se preguntan por el quiénes somos y cómo atendemos a las demandas. Y este término es fundamental para mí. La política nace a partir de la atención de una demanda, ¿sí? No parte simplemente de una disquisición o una tensión entre ideologías hegemónicas. Las ideologías incluso responden a las demandas que emergen a lo social. Las ideologías cambian y mutan, y las instituciones políticas mutan a la luz de los cambios y las transformaciones de las demandas sociales, históricas y demás, ¿no? Por eso creo que la política, o lo político, es algo mucho más amplio que atraviesa toda sociedad. Y me gustaría justamente comprender esto, o aclarar esto, porque entiendo justamente lo religioso como un campo donde también entra en esta disputa sobre qué tenemos en común, y también es un espacio, en su pluralidad de expresiones, donde diversas personas y colectivos construyen su comprensión de lo ciudadano, su comprensión de lo social. Entonces, habiendo aclarado eso, podemos entender que lo religioso siempre ha cumplido, pero más aún en América Latina en las últimas décadas, lo que podríamos denominar como un rol paradójico. Por un lado, las religiones pueden ser entendidas como un instrumento de dominación, de imposición, de exclusión. Ya lo entendemos desde la dimensión colonial de nuestra América Latina y cómo lo religioso ha jugado un rol central, y esto no es un elemento histórico que ha quedado atrás, es un elemento, un modo de comprender lo religioso que aún impera hoy día, ¿no? Es esta dimensión colonial de lo religioso. Pero también pero lo religioso no es un sinónimo de opresión, de colonialidad. Lo religioso también es un sinónimo vinculado al tema de la liberación, de la emancipación, de la participación activa, ¿no? De la pluralidad, de la diversidad. Por eso lo religioso es un elemento en disputa, es un elemento paradójico, que puede ser
comprendido de diversas maneras, ¿no? Y acá ya un elemento fundamental. Justamente cuando hablamos hoy de la vinculación entre religión y política, nos referimos a esto, a cómo se juega este elemento paradójico, esta apropiación y reapropiación constante. Ahora, si vamos concretamente a algunos escenarios, y voy a mencionar algunos, y seguramente en nuestra charla van a surgir otros más, pero hoy podemos ver, por ejemplo, que hay una instrumentalización política de la retórica religiosa, ¿no? Vemos que hay una instrumentalización por parte de personajes, ¿no? Presidentes concretos, Bolsonaro es el más evidente, pero no solamente Bolsonaro, todo presidente o persona que quiere un espacio, que busca un espacio de poder y de legitimidad social, remite a lo religioso, ¿no? Lo vemos desde personajes como Bolsonaro hasta AMLO en México, y toda su articulación con ciertos sectores religiosos, cuando AMLO siempre fue una persona resistente a lo religioso, lo hemos visto con Boric acá en Chile, y viniendo de una línea de izquierda o progresista que siempre ha tenido una resistencia a lo eclesial, pero que ha tenido incluso en campañas, ha tenido que dialogar con espacios religiosos. Lo vemos con Petro en Colombia, recientemente votado, que una semana antes de las elecciones de segunda vuelta, construyó una alianza precisamente por la libertad religiosa y la laicidad con diversos sectores religiosos. En fin, vemos que hay una instrumentalización. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y acá hay esta pregunta es fundamental, ¿no? Porque la respuesta más por inercia es decir, bueno, hay un intento de captar caudal electoral, ¿no? Pero muchos análisis sociológicos nos muestran que no hay una equivalencia muy fuerte entre caudal electoral e instrumentalización de discurso religioso. Hay elementos mucho más profundos, que van no solamente con caudal electoral, van con el tema de capital simbólico también, ¿no? De vincularse con ciertas narrativas. Y acá hay una hipótesis que yo manejo bastante en mi trabajo, que tiene que ver con que, por ejemplo, en la América Latina de los últimos 25 años, o 30 años, donde todo el discurso de derecho, por ejemplo, se ha vuelto un elemento en disputa en nuestras sociedades, ¿no? El tema de las agendas de derechos humanos, la emergencia de movimientos sociales, la reivindicación de diversos grupos, ¿no? Esto ha, digamos, desplazado las comprensiones tradicionales de lo político, donde las narrativas religiosas tienen un lugar fundamental. Pero también hemos visto que en estas hay una mutación muy importante de las visiones tradicionales de lo político, desde la izquierda y el progresismo hasta la derecha y el conservadurismo. Entonces, en este cambio de transformación de las retóricas, que tiene que ver con de las grandes ideologías, de las grandes adherencias partidarias, de los grandes principios políticos, que no solamente se han pluralizado, se han cuestionado, sino también que se han resignificado, lo religioso ya no tiene que ver con un grupo que puede potenciar ciertos discursos. Lo religioso incluso se ha vuelto en sí mismo una manera de apelar a ciertos elementos políticos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la moral, que tienen que ver también con la cuestión de la confianza, que tienen que ver con la socialidad, ¿no? Elementos que son más amplios. ¿A qué voy con esto? Que la emergencia de lo religioso en los últimos 30 años tiene que ver, por un lado, por la respuesta a ciertos conflictos estrictamente políticos, pero por otro lado también por todo el capital simbólico que ha implicado y que implica apelar a una narrativa religiosa que justamente va más allá de las tensiones, a veces, que socialmente se han cuestionado en el nivel propiamente político, ¿no? Entonces, digamos, vemos que nuevamente el tema de esta visibilización de lo religioso en el ámbito político, nuevamente, no solamente tiene que ver con una instrumentalización en términos de caudal electoral, sino también es una respuesta a la reimaginación de lo propiamente político, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, lo religioso en términos de la comprensión de los pequeños colectivos, del rol de las pequeñas comunidades, de la revalorización del sujeto que cree, incluso de la dimensión afectiva que tiene
lo religioso en su vinculación con la dimensión afectiva de lo propiamente político, ¿no? Hay elementos que son mucho más de base en esta instrumentalización del discurso religioso. Otro elemento importante en esta visión tiene que ver también con lo que yo llamo una organización de la politización religiosa. Es decir, desde el lado de las ciencias sociales y las ciencias de la religión, de la teología, se habla mucho de este proceso de desinstitucionalización de lo religioso. Es decir, ya no hablamos de las grandes instituciones de la iglesia o de las iglesias o de las religiones monopólicas, hablamos de un fenómeno de pluralización del mundo religioso. A ver, que no es un movimiento nuevo. Siempre ha habido pluralidad religiosa, pero ahora se está visibilizando mucho más porque las grandes instituciones religiosas, las grandes narrativas religiosas, también se han resquebrajado, se han diversificado y demás. Ahora, este fenómeno de desinstitucionalización de las religiones también tiene que ver con un proceso de desinstitucionalización y reinstitucionalización de la política en espacios religiosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si comparamos con los 90, en muchos países de América Latina, donde vemos, por ejemplo, movilizaciones, donde había, por ejemplo, el campo evangélico, ¿no? Donde la presencia evangélica tenía que ver con la presencia de sectores en movilizaciones en las calles, grandes campañas, presencia en la televisión, en las radios. Hoy día vemos que ya no es solamente ciertos personajes religiosos, pastores, redes de religiosos católicos y evangélicos en movilizaciones comunes. Hay lo que yo llamo una profesionalización de la política religiosa, es decir, encontramos personas religiosas de diversas corrientes que están actuando desde las primeras filas hasta las segundas, terceras y cuartas en congresos, en partidos políticos. Es decir, por ejemplo, en el campo evangélico, que es el que yo más conozco, y disculpen si lo tomo mucho de ejemplo, mientras que en los 90 encontramos pastores haciendo marchas en las calles, hoy día vemos que hay el fruto de ciertos liderazgos religiosos y eclesiales que le han dicho a grupos de jóvenes tienen que estudiar ciencia política, trabajo social, sociología, abogacía. ¿Por qué? Porque tienen que llegar en los espacios de incidencia social, ¿no? Entonces, hoy no podemos simplemente, como a veces se tiende a hacer, como que, bueno, los espacios religiosos son unos espacios ahí de ciertos fanáticos que a veces levantan ciertas voces. No, hay una profesionalización de la incidencia. Hay abogados y abogadas, cientistas políticos que están actuando desde visiones tanto progresistas como absolutamente conservadoras, pero que lo están haciendo en el marco desde marcos jurídicos, de discursos políticos concretos, ¿no? Entonces, la incidencia religiosa se ha, por un lado, profesionalizado más. En segundo lugar, también ha tenido una diversificación en términos de institucionalizaciones. Es decir, no podemos hoy simplemente decir, la iglesia está incidiendo en la política. No, es personas de diversas religiones incidiendo en partidos, en movimientos sociales, en lo que se llaman organizaciones basadas en fe, ¿no? Y demás. Pero en tercer lugar, también este proceso de pluralización tiene que ver con, hay un ruido ahí, no sé si, a ver, hay un micrófono abierto, ahí está. Ah, era un micrófono abierto. Pensé que era mi computadora. Hay también un cambio en los territorios de la incidencia. ¿A qué me refiero con esto? No hablamos ahora solamente de iglesias actuando en barrios, en sectores populares. No hablamos de algunos pastores haciendo presión en algunos senadores o diputados y diputadas. Hoy día ya encontramos think tank políticos religiosos que tienen, por ejemplo, alcance regional, movimientos religiosos que tienen alcance regional, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo por mi organización y también por mis estudios en el sistema interamericano, por ejemplo, y encontramos grandes redes que conforman incluso más de, a veces a cientos de organizaciones, iglesias y demás, que conforman movimientos que inciden en sectores multilaterales. ¿No? Entonces vemos también un cambio en esta manera de institucionalización. Y por último, enfatizar en esto, ¿cuáles son los grupos que operan hoy? ¿No?
Nuevamente enfatizo sobre esto. Podemos hablar que simplemente son comunidades religiosas, que son algunos líderes, pastores o obispos. Podemos hablar que son las iglesias solamente. No, hay una diversificación. Hay organizaciones políticas, organizaciones basadas en fe, redes de liderazgos, movimientos sociales de corte religioso. Es decir, hay una pluralidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Pero cuando vemos las retóricas religiosas hay que tener mucho cuidado de cuáles son nuestros paralelos. A veces decimos, estos son los evangélicos, estos son los católicos. Hay que analizar qué organizaciones son, porque a veces muchas organizaciones, redes, movimientos, tienen sus propias agendas, que lo hacen desde una perspectiva religiosa, sea católica, evangélica, musulmana, bajái, judía o lo que sea, pero que tienen agendas particulares que no necesariamente responden a todo el colectivo religioso que representa. O incluso a veces son colectivos interreligiosos o multiconfesionales, ¿no? Y también, por último, en este pantallazo más bien de la religión y la política hoy, una pregunta importante. Bien, estamos hablando de que hay una retórica religiosa que está cooptada por ciertos sectores políticos, pero también lo que más se visibiliza son las narrativas conservadoras religiosas, ¿no? Ahora, nuevamente acá también se tiende a pensar, bueno, hay narrativas religiosas conservadoras porque la mayoría de las religiones son conservadoras o porque lo que hacen grupos políticos conservadores o de derecha es instrumentalizar grupos religiosos conservadores y de derecha, pero no, hay que ir un poquito más de fondo, hay que preguntarse por qué, ¿no? La visibilización, en primer lugar, de voces religiosas conservadoras tiene que ver también porque hay un incremento de la politización conservadora a nivel regional, ¿no? Tenemos que ver eso, digamos, no es solamente, hay muchos, por ejemplo, sectores que hablan de, bueno, hay iglesias que hacen más visibles porque tienen plata o porque llegan a redes sociales. Bueno, sí, eso sí, es una realidad, pero logran articular porque justamente logran un caudal de canalizar ciertos conflictos sociales, de canalizar ciertas retóricas, porque justamente logran canalizar y articular con una mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces hay que también visibilizar esto. Un elemento en el análisis político fundamental, el tema de la articulación. Hay siempre una articulación entre sectores religiosos conservadores y sectores políticos conservadores, ¿no? Pero el segundo elemento particular de esta pregunta del por qué tiene que ver también con la ineficacia de otros sectores vinculados con sectores progresistas, de derechos humanos, de grupos de una perspectiva más crítica, inclusiva, ¿no? En la cual yo me siento identificado, que hemos sido ineficaces de cómo articular el tema religioso, ¿no? Yo trabajo mucho con organizaciones de sociedad civil, ¿no? Por años llevo trabajando, y aún hoy, con muchos espacios con los que trabajo, hay que intentar convencerlos de que, a ver, religioso no es religión, no hay creencia, no es equivalente a conservador, antiderecho, como le suelen decir. Obviamente hay una gran mayoría en ese sentido, pero no es equivalente a eso. Que no podemos hablar de que la única manera de abordar socialmente lo religioso es excluyendo lo religioso de la vida pública, ¿no? Porque a muchos grupos de sociedad civil, grupos de izquierda, progresistas, responden a este concepto justamente tradicional y moderno, eurocéntrico, incluso colonial, de dividir entre lo privado y lo público, ¿no? Donde las religiones y las creencias religiosas tienen que quedar en el ámbito de lo privado y lo personal, y no tiene que haber ninguna especie de mediación o de participación de las religiones en el espacio público. Justamente lo que yo siempre hago es que ahí está el problema, porque muchas veces lo que hacemos con eso es banalizar el rol que tienen, por ejemplo, las religiones y espiritualidades en la vida social. Los grupos conservadores de derecha, etcétera, han sabido canalizar ese elemento con mucha más eficacia, ¿no? Mientras en los espacios más progresistas, comprometidos con derechos humanos y demás, tienden justamente a acotar, a estereotipar lo religioso,
y no se aprovecha justamente en visibilizar otro tipo de narrativas, en pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para visibilizar otras voces? Y acá les tiro, para terminar esta parte, una premisa que voy a retomar después, que a mí me parece fundamental. ¿Cómo hacemos hoy para justamente contrarrestar estas narrativas mayoritariamente conservadoras, religiosas y políticas? No siguiendo con la retórica de excluir lo religioso en la vida privada y personal. Porque eso es simplemente salir a la puerta, digamos, de nuestro barrio y darnos cuenta de que lo religioso forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra historia, de nuestras construcciones como sociedad. Lo que tenemos que hacer es justamente pluralizar el elemento y las retóricas religiosas en el espacio público, justamente para hacer una disputa de sentidos en el espacio público con respecto a las religiones y las espiritualidades, y no dejar en manos de los grupos hegemónicos de siempre esta retórica, ¿no? Pero acá adelanto un elemento que me gustaría que después debatamos, para ir al segundo elemento que les dije que quería plantear, que es este tema de la irrupción de las espiritualidades. Y justamente les decía que un elemento fundamental es entender esta tensión entre lo que se llama las espiritualidades y religiones. A ver, ¿por qué hoy día se habla en el ámbito político, en el ámbito social, más de espiritualidades? Se está haciendo más reverberancia con ese término. Precisamente porque la comprensión de lo religioso, de la religión, no, justamente es un concepto que a veces no remite a la realidad tan plural, compleja que es el mundo religioso, o el mundo de las creencias religiosas. Religión, no voy a entrar en este debate ahora, pero religión justamente es un término que se crea en la modernidad para intentar conceptualizar y ponerle fronteras conceptuales de alguna manera al fenómeno de las creencias religiosas, ¿no? En el marco de los procesos de secularización, justamente en el marco de esta distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Pero bueno, eso ya es un debate más amplio. Pero justamente el concepto de religión en sí, el concepto de religión como un tipo de institucionalidad, religión es equivalente a un dogma concreto, no da cuenta de que el mundo religioso es mucho más complejo, ¿no? O sea, no podemos hablar de religión cristiana desde un tipo específico o único de institucionalidad. No podemos hablar de religión cristiana desde un modo dogmático. Yo soy cristiano y y me guío por un conjunto de teologías que van desde la teología de la liberación hasta las teologías feministas, las teologías inclusivas y demás, que son absolutamente contrarias al dogma tradicional cristiano. Pero soy cristiano y lo reivindico desde mi propio cristianismo y desde mi lectura teológica incluso del texto bíblico. Entonces no podemos hablar de lo religioso como algo homogéneo. Pero el tema de justamente el tema de las espiritualidades da cuenta de esta pluralidad, ¿no? La espiritualidad y el concepto de espiritualidad remite a estas dimensiones más plurales, más subjetivas y colectivas de las creencias religiosas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, el tema de la espiritualidad, en el tema que nos convoca hoy, tiene que ver precisamente con dar cuenta o con la pregunta de cuál es la dimensión política de las creencias religiosas, pero cuál es la dimensión política específicamente de las espiritualidades. Como les dije, hay una especificidad cuando hablamos de espiritualidad en el campo tanto político como teológico y religioso. Hablar de espiritualidad es dar énfasis a la dimensión subjetiva, a la cuestión de los sujetos y las creencias. Y cuando hablamos de sujetos no solamente hablamos de individuos, sino también hablamos de sujetos colectivos, ¿no? De tantos grupos que reivindican una creencia particular, pero que dan cuenta a veces de visiones heterodoxas, de visiones alternativas de la fe, sea cual sea su creencia. Cuando hablamos de espiritualidades, hablamos de la dimensión de la pluralidad y diversidad del campo religioso, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidades, hablamos de la construcción del creer en los márgenes de la institucionalidad y en los márgenes del dogma, ¿no? Sea cual sea la religión.
Cuando hablamos de espiritualidades, hablamos de que siempre hay una dimensión histórica y hermenéutica en que se construye el creer. Nunca hablamos de una construcción del creer de una manera única. La construcción del creer tiene una dimensión histórica, y por ende que va cambiando, que se va transformando, que no hay dogma institucional que puede encapsular una forma del creer, ¿no? Y por estas maneras de comprender la espiritualidad, es que yo creo que las espiritualidades tienen una dimensión intrínsecamente política. ¿Por qué? Porque justamente hablar de espiritualidad tiene que ver con trascender las prácticas institucionales, los marcos discursivos hegemónicos. Y es en esa capacidad transformativa que tienen las espiritualidades, ¿no? En términos de justamente que dan cuenta de ese potencial humano, colectivo, histórico y cósmico que tienen las creencias, ¿sí? En esa capacidad transformativa, en esa capacidad de resignificación de las espiritualidades, en esa reivindicación de esa dimensión de pluralidad, es precisamente en que creo que las espiritualidades tienen y poseen y fomentan una dimensión intrínsecamente política. Justamente las espiritualidades o el concepto de espiritualidad reivindica el principio de pluralidad. Y es esa reivindicación del principio de pluralidad donde creo precisamente que nuevamente lo espiritual, las espiritualidades o el concepto de espiritualidad tienen una dimensión política. La espiritualidad siempre marca un límite a las lógicas hegemónicas de poder, ¿no? Así como las espiritualidades es plantear de que hay una forma siempre alternativa de creer, de como lo dicen las instituciones o los dogmas, es justamente esa capacidad que tiene otras reverberancias. Es decir, da cuenta de este sujeto que cree y que puede reimaginar su forma de creer en su historia particular, que puede cambiar su manera de ver la realidad, ¿no? Y por eso justamente las espiritualidades promueven esta política de la hospitalidad, justamente. Entonces, para ir terminando, haciendo este contraste entre estos modos de comprender lo religioso, sus vinculaciones con lo político hoy, y esta manera de cómo las espiritualidades o esta comprensión de la espiritualidad irrumpe como un modo de crítica no solamente a lo religioso, sino también para dar cuenta de estas nuevas voces políticas. Yo creo que hay un conjunto de necesidades que tenemos para repensar el tema de lo religioso y lo político hoy. En primer lugar, hay una necesidad de promover la dimensión política de las espiritualidades, como la construcción de narrativas y prácticas sociales. Yo les decía hace un momento que justamente desde voces alternativas, críticas, progresistas, justamente ha habido un cortocircuito ahí de comprender precisamente las espiritualidades y las creencias religiosas como modos también de reimaginar la sociedad. En este sentido, las espiritualidades son también aliadas en promover derechos. Entendemos que hay religiones y creencias religiosas que fomentan agendas conservadoras, que se alían a sectores más bien conservadores y de derecha, pero justamente necesitamos reivindicar estas otras dimensiones de otras espiritualidades y otras voces. Por ende, en segundo lugar, yo creo que hay una necesidad de promover una disputa narrativa en el espacio público frente a las voces religiosas. Una mejor o una forma afectiva de confrontar esta instrumentalización religiosa por parte de ciertos sectores es mostrar precisamente que no tienen el monopolio de lo religioso y lo espiritual. Es que hay diversas maneras de comprender la diversidad religiosa y toda su plural y diversa manera de comprender las agendas sociales, ¿no? Y acá en tercer lugar, la pregunta de cómo construimos mediaciones públicas, políticas e incluso jurídicas que dejen estos sentidos estereotipados de comprender lo religioso y que acojan otras maneras. Y acá permítanme simplemente dar un ejemplo. Acá no estoy hablando de divagaciones. Permítanme dar dos ejemplos concretos. Los grandes problemas que hoy tenemos hoy, por ejemplo, en estipular leyes de libertad religiosa. Argentina es un claro ejemplo.
por años y años y años y décadas de debate con respecto a leyes de libertad religiosa, no lo pueden promulgar, perdón, ¿por qué? Porque las propuestas de leyes de libertad religiosa son funcionales a los típicos conceptos hegemónicos de religión, donde religión se le entiende incluso desde una cosmovisión absolutamente cristianocéntrica, ¿no? Y ese es un gran problema que tenemos hoy, no solamente desde los grupos cristianos hegemónicos que hacen presión. Los problemas lo encontramos que sociólogos, sociólogas, cientistas políticos, etcétera, que hablan de lo religioso, también lo hacen desde esos sentidos restrictivos, ¿no? O lo vemos, por ejemplo, y esto es el segundo ejemplo, digamos, yo en este tiempo estuve trabajando hace poco en un caso de litigio estratégico, justamente en el marco de un espacio multilateral, donde un gran problema que teníamos en este caso judicial era el sentido restrictivo de lo religioso en términos jurídicos, que no nos permitía poder defender ciertas causas desde una perspectiva religiosa más amplia. Entonces, para terminar, como algunas oportunidades y desafíos, ¿no? Ay, perdón que se me fue acá el apunte, perdón. Yo creo que necesitamos justamente potenciar, como yo les decía, esta dimensión política de las espiritualidades en nuestros espacios religiosos. No solamente hablar de política, ¿no? Sino en los espacios religiosos que trabajamos, de diversas expresiones y demás, plantear justamente la importancia política, por más allá de la cuestión partidaria, de las ideologías particulares, la dimensión política que tienen nuestras comunidades religiosas, espacios de interculturalidad, de interreligiosidad, en el sentido de cómo se construye maneras de convivir, ¿no? Desde una perspectiva de espiritualidad. En segundo lugar, me parece fundamental hacer más redes y articulaciones, por ejemplo, con organizaciones de sociedad civil. Justamente una manera de confrontar estos modos hegemónicos en que lo religioso y lo político se construye es, por ejemplo, atender este gran conjunto de redes de organizaciones de sociedad civil que están trabajando en términos de derechos, en reivindicaciones de diversos grupos identitarios y demás, justamente articular con esos espacios para promover estas otras narrativas de lo político y contrarrestar estos estereotipos donde lo religioso es funcional a ciertas voces nomás. A esto se vincula otro elemento fundamental, que cómo construimos y promovemos otras narrativas estratégicas y comunicativas. Por ejemplo, hablamos de agendas feministas y de la promoción y la importancia de hablar de ciertas agendas políticas feministas, y cómo lo vinculamos esto con retóricas religiosas feministas y de teologías feministas. Hablamos, por ejemplo, de la importancia de hablar de interculturalidad. ¿Cómo podemos vincular esto con ciertos discursos de interculturalidad teológicos o desde ciertas retóricas religiosas? Justamente es una manera de articular narrativas y de promover estas narrativas alternativas. Y por último, en base a lo que les decía recién, ¿cómo podemos pensar marcos jurídicos, políticas públicas, desde este sentido de espiritualidad que planteábamos? Políticas públicas que promuevan el principio de pluralidad religiosa, y no solamente hablar de las religiones o de los marcos religiosos de siempre. Políticas públicas que promuevan la importancia que tiene para el ambiente democrático de nuestras sociedades el hablar de diversidad religiosa, ¿no? Y con esto sí termino, mantener este sano equilibrio entre tres elementos que yo creo fundamentales, que es las garantías constitucionales, los marcos jurídicos y las políticas públicas. Mantener en balance, pero justamente desde elementos mucho más fundamentales. Justamente, por ejemplo, desde cómo entendemos lo religioso y el concepto de religión, hacia un concepto mucho más plural, ¿no? Que, por ejemplo, dé cuenta incluso de un sentido más de derecho, del propio sentido de laicidad y de libertad religiosa, que son sentidos, por ejemplo, que hoy muchos grupos religiosos cooptan e instrumentalizan, ¿no? Bien, yo sé que hay muchos temas más que podríamos hablar, pero me gustaría justamente que lo discutamos y lo debatamos acá. Nicolás, un placer escucharte. Excelente, ¿no? Me pareció muy interesante tu propuesta. Comunidad, ya saben que aquellos que quieren
participar con una resonancia o también con una pregunta, pueden ir levantando la mano, ¿no? O pedir por el chat la palabra para ir organizándonos en la participación. Mientras tanto, Nicolás, una pregunta fundamental así, quizás de base sería, una pregunta de base totalmente. ¿Qué diferencia hay entre espiritualidad y religión? ¿No? Eh, si hay alguna diferencia. Y otra pregunta también que al escucharte me surgía con respecto a la narrativa, ¿no? La política que empezó a utilizar la narrativa de lo religioso, quizás como una narrativa que va más allá de los problemas. Eh, Me pregunto qué pasó y qué pasa con esos partidos que quizás surgen de la propia narrativa de lo religioso. Pienso en la izquierda cristiana, aquí hace mucho tiempo estaba la democracia cristiana que antes de la década del 90 desapareció, ¿no? Eh, y ¿Qué pasó con esas narrativas que parecen no haber tenido fuerza y que la narrativa de los religiosos parece tener como mayor lugar para germinar en los partidos políticos? Eso más o menos como para ir charlando. Para empezar, sí, bueno, grandes preguntas. Bueno, muy rápidamente, a ver, en tema de religión y espiritualidad hay diversas maneras de responderlo, ¿no? En términos teológicos, demás. Prefiero, digamos, enfatizar desde una perspectiva más sociológica o socioantropológica. Religión se suele usar como un término que remite a la institucionalidad de lo religioso, la institución religiosa, es decir, cómo se establece la institución de una creencia, y religión siempre remite a que justamente la creencia tiene que ver con un concepto generalmente homogéneo. Permíteme dar un ejemplo. Se habla, o sea, religión remitiría más a el cristianismo, ¿no? Y la gran narrativa de lo cristiano, y a sus instituciones principales. El concepto de iglesia sería como ese concepto institucional preponderante, aunque tanto en el campo evangélico como ortodoxo y como católico hay muchas variantes de eso, pero básicamente la iglesia, por ejemplo, sería, digamos, el término religión remitiría a los principios dogmáticos del cristianismo, dando énfasis, por ejemplo, al tema del texto bíblico como el punto focal y fundamental, y a la iglesia en como modo de institucionalización principal. Mientras tanto, el término de espiritualidad remite, por un lado, sociológicamente hablando, a otras dimensiones, tanto subjetivas como sociales en que se construyen las creencias, ¿no? Entonces, va a dar más énfasis a, por ejemplo, cómo los sujetos no solamente toman del dogma o participan de una institución tradicional, sino cómo lo resignifican, ¿no? Eh, entonces, viendo el cristianismo desde este concepto de espiritualidad, donde espiritualidad da más énfasis a la cuestión subjetiva, a formas alternativas de institucionalización, entonces, leyendo el cristianismo, por ejemplo, el cristianismo no sería visto como un todo que tiene la Biblia como que el dogma, por ejemplo, oficial responde a una lectura única del texto bíblico, sino que se plantearía otras formas de cristianismo más allá del concepto de iglesia. Otras formas de construir teologías y voces más allá de las lecturas dogmáticas oficiales de la iglesia, ¿no? Entonces, como un ejemplo, por ejemplo, de un debate entre dos antropólogos, que es Clifford Geertz y Taral Assad. Clifford Geertz decía, la religión tiene que ver con el sistema simbólico que tiene consecuencias concretas en las personas y las comunidades, ¿no? Y Geertz decía, por ende, el análisis de lo religioso tiene que ver con las consecuencias de ese universo simbólico en las personas.
Mientras que Talal Assad decía, a ver, hay que entender que entre ese sistema simbólico, que es lo religioso, y las consecuencias sociales, hay un sujeto entre medio, que puede tomar de ese universo simbólico y hacer lo que quiera, por lo cual las consecuencias pueden ser diversas. No hay una cuestión unidireccional entre el sistema simbólico y las consecuencias sociales. ¿No? ¿No? Para dar un ejemplo, la cruz como símbolo no tiene una sola consecuencia en términos sociales. ¿No? La cruz como gran símbolo cristiano. Hay un montón de colectivos históricos entre medio que lo han usado para legitimar las cruzadas, para legitimar el nazismo, hasta para hablar del compromiso y la liberación de los pobres y los excluidos y excluidas. Entonces, la cruz como símbolo no tiene una sola manera de interpretarse. Entonces, mientras el concepto de religión tiende a estudiar más los elementos institucionales y dogmáticos y ya más generalizados, el concepto de espiritualidad remite ya más a estas dinámicas micro, más subjetivas, que dan cuenta, como decía, de esta diversidad y pluralidad. Y con respecto a tu segunda pregunta, bueno, es muy interesante ver el fenómeno, digamos, partido por partido, pero podríamos hablar a grandes rasgos, por ejemplo, de que los partidos confesionales no han tenido éxito en América Latina. ¿Por qué? Precisamente porque han habido dos problemas que yo identifico. En primer lugar, los partidos políticos confesionales pretendieron que, por ser confesional, iban a captar todos los votos correspondientes a su representación religiosa, ¿no? Y eso no es una realidad. No hay un equivalente entre, entre cierta voz religiosa y un caudal, perdón, partidario. Pero el segundo problema es que, eh, a pesar de que son partidos confesionales que han comenzado desde una perspectiva teológica, religiosa particular, poco a poco se ha transformado en una inercia más bien política institucional que se ha alejado, ha perdido una resignificación del elemento propiamente religioso, ¿no? Entonces hay esos dos elementos. Y un ejemplo, en la última campaña en Argentina, ¿no? Donde, por ejemplo, hubo esta fórmula de Houghton, que por decirse evangélicos, dijeron, bueno, vamos a tomar todo el caudal evangélico del país. Las encuestas mostraron claramente que no. Sacaron un 5,4% en la primera vuelta. De ese 5,4% no quiere decir que todo ese 5,4% era evangélico. Como mucho poner la mitad, estamos hablando de un 2%, un 2,4% como mucho, y no sé, porque no sé si hay estudios de hacia adentro, de un 2,4% de un cúmulo electoral, y estamos hablando de que en Argentina hay cerca de un 13 o un 14% de evangélicos y evangélicas, ¿no? Entonces claramente te das cuenta que el caudal político no pasa por la cuestión partidaria, pasa por ciertos temas. Entonces, si vos haces una marcha, por ejemplo, pro familia y anti despenalización del aborto, sin duda vas a tener una movilización de gente mucho mayor. ¿Por qué? Porque son temas políticos los que interesan. Pero a la hora de las elecciones, ese mismo grupo que marchó por ciertas agendas valóricas, va a votar tanto para la derecha como para la izquierda a la hora de elegir. Entonces, nuevamente, esto tiene que ver con la complejidad de las articulaciones políticas que operan dentro de una comunidad religiosa. Estupendo, Nicolás, muchas gracias. Estupendo. La verdad que es enorme esa complejidad, pero muchas gracias. Enrique, levantaste la mano, te escuchamos. Bueno, yo sigo en la calle todavía. Perdonen si no se escucha bien. A ver si me puedo agarrar una calle lateral y que haya menos ruido. Si hay otro, que hable otro y después hago la pregunta yo, Claudio. Así estoy a pocas cuadras de mi casa ya, así puedo hacerlo con mayor tranquilidad. ¿Puede ser? Sí, Enrique. Dale, gracias. Entonces, Te que esperamos. intervenga otro y después intervengo yo. Perfecto. ¿Se escuchó lo que dije? No. Sí. ¿Cote, levantaste la mano?
¿A quién le decís, Claudio? No, a María José, no sé si... Ah, bien, Sí, ¿se escucha? bien. Sí, te escuchamos. Perfecto. Ah, ya. Ya, estoy tratando de mantener la conexión acá en el celular. Bueno, como decía Nicolás, se hace poco el tiempo para un tema tan potente. En realidad me quedo con una pregunta que puede sonar básica, pero le he dado vuelta como mucho tiempo. Eh, me he sentado tratando de escribir algo, pero pensaba yo que es la distinción que cuando más niña o me parecía como entre religión y espiritualidad. ¿Mm? Y quizás ahí esté mi problema o una de mis tantas dudas. ¿Ah? ¿Qué es la religión? Puede sonar básico, pero está a la base de muchos cuestionamientos que me hago y que también veo a mi alrededor. ¿Mm? Quizá un poco he estado tratando de redescubrir la religión del religare, el releyere, más que esa religión institucional. Y quizá en esa diferencia o en esa duda que tengo, o como se me presentó durante mucho tiempo la religión, vienen muchos de mis cuestionamientos y mis dudas, que agradezco tener. Saber un camino complejo, pero agradezco tenerla, así que me gustaría, no sé si Nicolás pudiera orientarme ahí, porque cuando me hablan de religión, yo lo he estado asociando últimamente más a este concepto de volver a unir al ser humano con Dios, pero no como este Dios que se me enseñó arriba, o castigador, o lejano, sino con este Dios de amor, Dios del Nazareno, Dios de la comunidad. Ahí va la religión que he ido conociendo durante este último tiempo. Quizás en la base de muchos cuestionamientos o caminos que veo ahora errados esté también el concepto errado no de religión. Sí, gracias María. Bueno, justamente como decía, cuando Claudio preguntó que también por esa distinción, yo di una respuesta más sociológica, pero vos fíjate cómo apuntás a lo que yo decía, a la posible relectura más teológica, ¿no? Porque con esto no estoy, o sea, desde una perspectiva más sociológica o política incluso, el término religión en sí tiene como sus limitaciones y dificultades. Pero justamente desde una perspectiva de fe o teológica, justamente la religión puede ser entendida también como este religar, como este reunir, pero de una perspectiva mucho más abierta y distinta. Y justamente acá, y me tomo de lo que vos decías, María, justamente para dar cuenta de esto que yo les decía de que resignificar el tema de lo religioso y su diversidad y su pluralidad y su complejidad tiene una dimensión intrínsecamente política. ¿Por qué? Porque justamente mucha de la instrumentalización que vemos hoy del discurso religioso tiene que ver precisamente con estos sentidos históricos, tradicionales, donde, bueno, o sea, creer es igual a formar parte de una institución concreta, creer de una manera, afiliarse a un dogma particular, ¿no? Ahora bien, usemos, o sea, la espiritualidad, lo que intenta ese término, intenta decir, a ver, son dos términos, a ver, para empezar, religión y espiritualidad va unido. La cuestión es que estos sentidos tradicionales, históricos, que hemos heredado con respecto a lo religioso, como algo homogéneo, como institucional, como dogmático, están siempre resistidos por formas particulares del creer y de construir la creencia. Y espiritualidad lo que remite es esto, lo que destaca es esta capacidad de resignificar, esta capacidad de resistir las formas dadas, heredadas, e institucionales, del creer. Y doy, por ejemplo, esta tarde tuve una reunión con un colega de Perú, que me contaba justamente su trabajo de investigación y de activismo con unos grupos en un sector ahí aledaño, o digamos periférico en Perú, donde él lo que analiza es la presencia religiosa y de sectores religiosos, de voces religiosas en movimientos sociales. Y justamente una de las cosas que él me decía, dice, fíjate cómo los movimientos sociales son, dice, espacios de reconversión. Dice, él estudia
dice, en los movimientos ambientalistas, está trabajando con movimientos ambientalistas, me encuentro con muchos creyentes, tanto evangélicos como católicos, mayoritariamente. Todos ellos y ellas, dice, han dejado la iglesia, porque no se han sentido identificados, porque están en contra de ciertas narrativas, ¿no? Pero dice, en su militancia, su activismo medioambiental, se encuentran con otros creyentes, que están en la misma situación. Algunos tal vez pueden ir a la iglesia, pero otros no. Y empiezan a hablar de su fe. Y se dan cuenta que su activismo está muy vinculado con su fe y su creencia, ¿no? Entonces dice, algunos de ellos y ellas como que retoman su creer, incluso algunos y algunas vuelven a alguna comunidad. No a la misma que habían dejado, pero vuelven a otra porque se ven incentivados por su activismo, ¿no? Entonces, hablar de espiritualidad es hablar de esta dimensión, ¿no? De la posibilidad de que la fe pueda ser una instancia también para crear comunidad por fuera de la institución eclesial, ¿no? De encontrar comunidad eclesial también en otros espacios, de revalorizar la vida eclesial y la vida creyente en otras instancias, de poder proyectar la fe en el activismo, ¿no? La espiritualidad remite a todas estas resonancias, ¿no? Del religar, del vincularse con lo divino, de fomentar la creencia, ¿no? Entonces, justamente la espiritualidad reivindica eso. Y, digamos, conectándolo con lo que decía al final, acá hay mucho potencial. Sacarle el podio de la instrumentalización religiosa por las voces hegemónicas es dar cuenta de esto, es dar cuenta de esta dimensión de las espiritualidades, del creer, ¿no? No para anular lo otro, sino para decir, a ver, eso que están viendo mayoritariamente no es todo, hay otras formas también. Nico, no sé si el orden, ¿cómo va, Claudio? Perdón, si puedo participar. Perfecto, Seba. Sí, sí. Adelante. No, dale, buenísimo. Mirá, yo pensaba un poquitito de lo que estaba hablando Nico, que desde acá lográbamos encontrar como un canal, ¿no? Para la incidencia y ampliar, ¿no? Los marcos de las narrativas religiosas, sobre todo a veces en contextos de institucionales religiosos bastante conservadores, salir al encuentro de las espiritualidades, ¿no? En este caso, muchas espiritualidades indígenas, ¿no? Donde, bueno, nos daba la posibilidad de poder aunar y ampliar el colectivo de quienes sentían una fuerte cercanía con un montón de vivencias sin ser estrictamente de un credo o del otro, o inclusive diciéndose profundamente humanos, ¿no? Pero que con una espiritualidad, digamos, que se abre a una incidencia de lo político, ¿no? Y que nos aúna, digamos, sobre temáticas fuertes eh, y desde una cosmovisión que abría abanicos y abanicos de nuevas otras variantes, ¿no? Qué sé yo, pienso defensa de la tierra, cuestiones ambientales, cuestiones que tienen que ver con el derecho al acceso al agua, con realidades también concretas que aunaban una espiritualidad encarnada, ¿no? Una espiritualidad, digamos, que se hacía defensa de realidades concretas que estaban padeciendo o que padecen muchas comunidades y que a la vez ponían muchos puntos de encuentro con experiencias de las narrativas cristianas, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parecía que a nosotros, por ejemplo, nos había servido un montonazo posicionarnos desde ahí y a la vez eh, ser una perspectiva más progresista, por decirlo así, y no sé, veía como un desafío después cómo comunicarlo eso, ¿no? Cómo ampliarlo para que tenga incidencia en el campo de lo político, de lo ciudadano, ¿no? De lo social. Veía que lo que nos estaba sirviendo era hacer uso, no sé, de las nuevas tecnologías. El otro día escuchaba, veía en otros cruces, Nico,
por ejemplo, cómo hacían uso de los podcasts, ¿no? De alguna experiencia de mujeres indígenas, no sé, me parecía que ahí creo que el desafío está en eso de decir cómo este sector progresista que quiere dar valor a lo religioso, a la espiritualidad, de experiencia de fe en el campo de la política, en el campo ciudadano, en el campo social, se tiene que repensar, digamos, estas estrategias de incidencia, ¿no? No sé ahí cómo ustedes están pensando eso, Nico, cómo van haciendo desde la experiencia, ¿no? Este camino. Comparto yo cómo nosotros vamos teniendo ese proceso. Gracias. No, Seba, es buenísimo, que gracias por compartir tu experiencia, porque justamente vos lo que acabas de hacer es marcar, ¿no? esa agenda, ¿no? De alguna manera, de cómo este camino tendría que construirse. A ver, en primer lugar, el tema del diálogo interreligioso con otras creencias y espiritualidades, primero es fundamental para quienes creemos y para quienes formamos parte de una comunidad, justamente como un modo de enriquecerse en muchos sentidos, ¿no? Salirnos de esta mentalidad colonial donde, viste, podemos ser muy open mind y progresistas, pero el tema de la religión como verdad única siempre está imperando, y está operando de alguna manera. Entonces el diálogo interreligioso nos permite eso. Yo tengo amigos y amigas Bahá'í, musulmanes, judíos, de diversas espiritualidades indígenas con quienes me siento a hablar y compartir de nuestras propias problemáticas, desafíos y demás, y me doy cuenta que son los mismos, o sea, tenemos muchos desafíos y problemáticas comunes, ¿no? En todo sentido, más allá de la diferencia de nuestras diferencias, ¿no? En términos de creencias, etc. Entonces, en primer lugar es algo fundamental y es algo, digamos, justamente va con la propia riqueza de lo que significa creer en términos religiosos. Pero por otro lado también, un poco atendiendo lo que vos decías de lo estratégico, entre comillas, ¿no? Hay un tema que a mí, yo he participado en varios espacios de diálogo interreligioso, incluso ahí en Argentina formé parte, antes de venirme para Chile, de la mesa de diversidad de creencias en Linadi, por ejemplo, y yo siempre incentivaba lo siguiente, es decir, como vos decías, Sebastián, hay problemáticas comunes que podemos promover, causas sociales, en términos de pobreza, en términos de la tierra, etc. Pero hay dos elementos fundamentales que también me parece que son importantes. En primer lugar, justamente qué entendemos por las propias religiones. ¿Por qué? Porque podemos sentarnos a hablar y tener un diálogo políticamente correcto, que me parece bien y que me parece bueno tener estos espacios de diálogo sobre problemáticas comunes. Pero si cada religión sigue creyendo que es única en sí misma y tiene la verdad absoluta y las demás son secundarias, ahí vamos a seguir teniendo un problema, ¿no? Entonces yo creo que hay temas que nos van a provocar más tensiones, pero hay que ponerlos sobre la mesa. Y está bueno que en espacios de diálogo interreligioso también se pongan esos temas sobre la mesa, que va a traer tensiones, va a traer conflictos, pero ¿saben qué? Ese tema de las creencias en la que las voces particulares son verdades absolutas, es un problema que se proyecta de las religiones a veces a nivel social, ¿no? Y necesitamos justamente visibilizarlo. Y el segundo elemento es que justamente, como vos decías, necesitamos para articularnos con otros con otras creencias y otros colectivos, precisamente para ser más eficaces en términos de incidencia, ¿no? El trabajo que acá, en nuestro equipo tenemos a Ariane Van Andel, que es, digamos, la que está trabajando comprometidamente con sectores de medio ambiente, desde perspectivas de fe. Ella está coordinando una alianza interreligiosa acá en Chile y demás, y toda la experiencia de los grupos indígenas, digamos, acá en Chile, con respecto al tema de la tierra, del agua, de las espiritualidades, ha sido valiosísimo, incluso para todas las expresiones cristianas, monoteístas, digamos, de alguna manera, digamos, que hemos aprendido mucho, digamos, de estas otras expresiones. Entonces, ahí me parece también que hay una cuestión estratégica fundamental, y por ejemplo, para nosotros como otros cruces, que vos lo mencionaste, uno de nuestros focos justamente es poner sobre la mesa esta diversidad religiosa con la sociedad civil, con los espacios políticos, justamente para dar cuenta de esta pluralidad, ¿no? Justamente dejar de lado las voces tradicionales, ¿no? Para que den cuenta, o para que esas voces tradicionales se sumen a una mesa más amplia, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión estratégica que se puede dar de muchas maneras. Creemos
instancias de podcast, charlas en redes sociales, campañas de comunicación, hagamos charlas públicas con movimientos sociales junto a líderes religiosos y líderes de diversas espiritualidades, hablando sobre problemáticas comunes. Eso ya es un gesto político importante que puede traer impacto, ¿no? en estos temas. Gracias, Nico. Enrique, no sé si querés ahora intervenir. Sí. Hola, buenas noches. Ahora sí, ya en casa. Gracias, Nicolás, por todo el aporte que nos estás entregando. Dos cosas por ahí se me ocurrían. Uno, con respecto a religión y espiritualidad, ¿no? Desde mi propia religión, yo de los 16 años vivo una espiritualidad determinada dentro de una orden religiosa que los mismos religiosos y sacerdotes de la orden me enseñaron y me siguen enseñando de alguna forma a vivir esa espiritualidad que yo hace ya unos 15 años atrás dije, bueno, mi propia espiritualidad me ha hecho romper o patear el tablero de la propia religión, de alguna manera. Y muchos sacerdotes de la misma congregación que viven la misma espiritualidad y que supuestamente saben más que yo, no lo entienden, no lo terminan de entender. Que es lo particular, están atados de alguna forma a la religión. Creo que la religión de alguna forma nos ata, nos pone fronteras, límites que la espiritualidad justamente hace todo lo contrario. Eso por un lado. Y por el otro, cuando vos hablabas tu ponencia hace rato, me quedó mucho esto de cómo los grupos interactúan a nivel religioso de diferentes religiones y de las propias religiones también, y se van armando dentro de los poderes políticos y partidos políticos de cada país. A mí lo que por ahí me suena es esto. Ya las religiones tienen una cuestión política. Hacia adentro, las religiones son sectores de poder político, tanto desde el punto de vista religioso como en su accionar social. Entonces, en ese sentido, los sectores quizás más conservadores, más que los progresistas, que son los que en América Latina de alguna forma movilizan sectores más fuertes de la sociedad y tienen por ahí medios de comunicación y gran llegada a la gente, hace que de alguna manera sea esta la pretensión de universalidad en un mensaje único, sea cual fuere la religión, pero hay una pretensión de universalidad que están por encima de los demás, o sea, hasta los aceptan, pero hay algunas cuestiones. Entonces, eso me parece que está metido dentro de nuestra sociedad. Y después, la otra cuestión, cuando hablas de los partidos políticos, nosotros como argentinos tenemos, los extremos no nos gustan, aunque hay extremistas, pero no somos de los extremos, de los extremos radicales, ¿no? Radicalizados, tanto de derecha como de izquierda. Pero me da la impresión que en este último tiempo las derechas están un poco más organizadas que las izquierdas. Las izquierdas viven peleando entre ellos, son 4 gatos locos y se dividen en 4. Esa es la cuestión. Entonces tampoco, y justamente lo que vos decías, no aceptan dialogar con espacios religiosos, como si lo religioso fuera un enemigo para ellos. Y eso hace que mucha de la gente que a lo mejor comparte ciertas cosas no termine aceptándolo. Digo, ese era, para crear una tensión dentro de lo que vos dijiste. Gracias, Nicolás, nuevamente. Gracias, Enrique. Excelente las dos cosas que los puntos que pusiste sobre la mesa. En lo que vos decías al inicio, en esta charla que comentaba hoy, que tuve con este colega en Perú, él me cuentan una de sus experiencias, me dice que una de las mujeres con la que entrevistó y trabajaba, una mujer católica que estaba en uno de estos movimientos ambientalistas, ella reivindicaba su activismo
desde lo que digamos, los sacerdotes de su comunidad le habían enseñado, que eran justamente sacerdotes progresistas que decían, la fe siempre tiene que atender a las causas de necesidad de nuestras comunidades, ¿no? Y justamente eran sacerdotes progresistas y demás. Ella comenzó a trabajar en este movimiento ambientalista, un movimiento que puso una denuncia pública, digamos, en una de las ciudades donde trabajaban, que se tornó público, que se tornó, empezó a subir la escalada con algunas empresas justamente que estaban operando en el lugar, y el mismo sacerdote de su comunidad viene y le dice, ya, yo creo que hay que bajar un poquito el tema, porque esto ya está subiendo decibeles, a lo cual la hermana le dice, pero a ver, si yo estoy trabajando desde lo que vos mismo me enseñaste. Estos son consecuencias justamente de la fe que vos me enseñaste, ¿no? Entonces, bueno, me contó algo, parte más de la historia, que al final el propio sacerdote le termina pidiéndole disculpas y agradeciéndole, porque justamente con cómo terminó esta problemática, ¿no? Pero esto que vos dijiste es fundamental. A ver, puede incluso haber una visión crítica, pero la institucionalidad te lleva a guardar ciertos límites porque pueden ser problemáticos. Yo también trabajo con mucha gente de fe que a mí me plantean su manera de pensar política y su creencia sobre ciertos elementos y son súper abiertos, pero no pueden hacerlo público, porque trabajan en una iglesia, trabajan en una institución y no lo pueden hacer público. Yo lo entiendo, ¿no? La cuestión es cuando justamente promoves una política en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos justamente, y me encanta este ejemplo que sacás, porque ahí hablamos de la contraposición de religión y espiritualidad. La religión tiene esta dimensión institucional que no es fácil salirse, ¿no? Que no es fácil reivindicar o resignificar, perdón, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y lo que vos planteás, el segundo elemento, en alguno de mis escritos, yo siempre hablo de eso, desde una perspectiva más creyente y teológica, de una tercerización teológica de ciertos elementos políticos. Lo que vos planteás es eso, es esta pretensión de universalidad, ¿no? Que después tiene su correlato en muchos elementos sociales, ¿no? En nuestras sociedades latinoamericanas, donde cierta visión cristiana no es una creencia de un grupo de personas, actúa ya como una matriz cultural. Y mucho también de la política latinoamericana se ha creado desde una matriz religiosa, aunque no le diga religiosa. Y esta pretensión de universalidad también está, y ojo, esto también lo analizan muchos analistas que plantean eso, ¿no? Que hay muchas de las dinámicas, qué sé yo, de enarbolar a veces con lenguaje religioso ciertos personajes o ciertas narrativas, ahí está, digamos, eso es una narrativa religiosa secularizada, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión. Entonces, por eso, tenemos el desafío también, y yo lo digo ya también como creyente y como teólogo, ¿no? Que la teología o la crítica teológica también tiene una función intrínsecamente política, que tiene que ver con la pregunta por lo divino, que yo un poco remitiendo a lo que le contestaba a Sebastián sobre desde dónde hacemos diálogo interreligioso. La pregunta por lo divino, sea como sea que lo definamos, también es una pregunta política. ¿Por qué? Porque justamente si vos tenés la concepción de una divinidad que es absolutamente moralista, que tiene un correlato histórico particular, sin mediación histórica particular, eso tiene una consecuencia intrínsecamente política, distinta si tenés una comprensión de lo divino que de cuenta o reconozca que hay siempre una dimensión ideológica, histórica, que media entre nuestras maneras de comprender lo divino. Eso también tiene una consecuencia política, ¿no? Entonces, eso también es fundamental y por eso hoy día una crítica, por eso justamente planteé este tema de esta distinción entre religioso y político, porque justamente una crítica hacia las creencias, desde dónde la vamos a comprender, va a tener una consecuencia política. Y ojo, acá estamos hablando más que nada de lo intraeclesial, intrarreligioso, pero esto también tiene su correlato en la política, ¿no? Porque justamente en marcos jurídicos sigue operando un concepto institucionalista de lo religioso. Y necesitamos que haya otros sentidos de espiritualidades y de religiosidades para que pueda dar cuenta de otros sentidos de espiritualidad. Una cosa muy concreta, y con esto termino, ¿no? Un ejemplo. Yo estuve participando activamente en un caso con un amicus curiae, en el caso Pavés, que se llamó, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es básicamente el caso
en el 2007, una profesora de religión aquí en Chile, en la ciudad de Los Ángeles, enseñaba religión en un colegio, en una reunión, dice que es lesbiana y que vive con su pareja, compartiéndolo así, las autoridades de la vicaría se enteran y le mandan una carta sacándole lo que se llama el certificado de idoneidad, que acá en Chile, para que vos puedas enseñar de religión, tenés que tener un certificado de idoneidad de la religión que vos confesás, sea evangélica, católica o lo que sea. Le sacó el certificado de idoneidad prohibiéndole enseñar religión, bueno, y con otros detalles más macabros como mandarla a la psiquiatra, ofrecerle ayuda psiquiátrica, etcétera, etcétera. Este caso fue a fueros locales, no pasó, pasó en fueros nacionales, no pasó, fue a Corte Suprema, no pasó, y llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí yo participé con un abogado colega, pero también con un conjunto de organizaciones que presentamos Amicus Curiae, es decir, estos documentos que tratan de dar un apoyo en una causa jurídica concreta en alguna de las voces, y nosotros, digamos, mi sugerencia fue saquemos un Amicus Curiae respondiendo al Amicus Curiae que había sacado el arzobispado. ¿Y qué decía en todo este gran documento del arzobispado? Decía, si este caso sale a favor de Pavés, es un claro es una clara antecedente de vulneración de libertad religiosa, ¿no? Este es el lugar. ¿Por qué? ¿Qué presentaba esto? Que ellos, o la vicaría, estaban en su derecho de hacerlo, en su libertad de conciencia, porque el dogma católico no sostiene el tema de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, ese concepto, fíjate, es un grupo religioso usando un concepto homogeneizante de lo religioso, diciendo, bueno, religión, creencia, es igual a lo que diga la institución y la oficialidad. Quienes somos creyentes sabemos que no es así, que incluso teológica y bíblicamente también se puede hablar de diversidad sexual, ¿no? Entonces, fíjate cómo un sentido de lo religioso, homogéneo, institucionalista, opera en términos judiciales. Con mi colega, que es abogado, especialista en derechos humanos, tuvimos reuniones, horas y horas discutiendo, no discutiendo, intercambiando, porque él decía, bueno, ellos están operando con herramientas jurídicas para hablar de ese tema, pero herramientas jurídicas que parten de un sentido específico de religión, y él nunca se había dado cuenta de que, claro, el tema no es solamente jurídico, el tema es el concepto de religión que está de fondo. Por eso necesitamos dar cuenta de que, a ver, vos no podés hacer un correlato entre religión y agenda moral porque no existe, porque dentro de una sola religión hay muchas perspectivas teológicas, dogmáticas al respecto. Entonces, esto es un caso de muchísimos más que podríamos mencionar en esta misma línea, ¿no? Gracias, Nicolás. Hace mucho, Nicolás, se viene hablando de que estamos en un cambio de época. Y por lo que te vengo escuchando y escuchando también otras voces, ¿será que estamos en el ocaso del pensamiento universal y estamos ante el surgimiento del pluriverso? Te digo esto porque interesante también la postura de decir, bueno, se está profesionalizando, y uno cuando escucha eso piensa en que son solamente pastores o agentes, ¿no? De ciertas religiones que se están preparando de forma política, y otros pueden pensar que son los políticos que se están preparando para la narrativa religiosa. Pero desde abajo están surgiendo nuevas espiritualidades que están cambiando ese relato, ¿no? Esto es lo que vos contabas con tu amigo de Perú que estaba diciendo, me venía la imagen, la imagen justamente, venía a la memoria la imagen del gringo Castro acá en Argentina, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ¿no? Que él mismo dice en un momento, dice, yo no tenía en cuenta la espiritualidad, pero son mi gente la que me hizo dar cuenta de la espiritualidad. Y él no está, digamos, profesionalizándose en eso, sino que hay un encuentro de los suyos que ha provocado un otro relato, una otra narrativa, que tiene que ver con muchos puntos, digamos, de ciertas religiones, qué sé yo, pero a la vez no es ninguna.
y abre espacios para ese pluriverso de que todavía, me parece, nosotros estamos como balbuceando, pero que se está haciendo presente. Por un lado ahí de los movimientos sociales, y por otro lado también dentro de la misma teología, con la teología feminista, la teología queer, ¿no? La teología LGTBQ y más, ¿no? Que están posicionando las teologías también indias o las teologías de los pueblos originarios, que están diciendo, acá no hay una sola voz, acá hay varias. Y por ahí lo que parece estar sufriendo tensión es el concepto de los religiosos. Y está sufriendo por el engranaje que se está creando de estas nuevas espiritualidades. Esto es más o menos una cuestión así, a modo de compartir, digamos, una resonancia, Nicolás. Y déjame hacer un eco porque es muy importante lo que decís, porque, a ver, muchos de estos debates de la pluralización y demás, a veces nos vamos por las ramas y por las cuestiones abstractas y teóricas, ¿no? De la diferencia entre secularización y possecularización, entre el tema de modernidad y posmodernidad, entre el tema de la política y las identidades. Bien, podemos tener miles de debates con respecto a eso. Pero la cuestión es lo que vos dijiste, tiene que ver con cosas concretas del encuentro con el otro y la otra. Yo he trabajado con muchos espacios feministas, por ejemplo, y mi organización que también trabaja con movimientos sociales. Yo recuerdo una vez en una de las reuniones con una agrupación muy grande, muy reconocida acá, la directora me dice, mirá, Nico, el tema es lo siguiente, nosotros trabajamos con grupos de mujeres que trabajan temas de violencia contra la mujer y demás, trabajamos en sectores populares, sectores muy periféricos, y las que están ahí trabajando son mujeres evangélicas de las iglesias, de las comunidades pentecostales o evangélicas que están por ahí, y que son las que están trabajando. La cuestión es que cuando hablamos de ella de teoría feminista, de cosas, no tienen ni idea, ¿no? Esa, y dice lo que, pero son mujeres que están ahí, están trabajando, están comprometidas, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Tuvimos una reunión porque ella decía, ¿cómo podemos hacer para poder articular mejor? Porque queremos entender. Pero lo que a mí me gustó fue esa experiencia, ¿no? Fíjate, perdón, de un sentido evangélico, perdón, cristiano, eso es evangelización, es el encontrarme con el otro y la otra, y que me cambie por completo para dónde voy. Entonces, fíjate, un movimiento social que se encuentran con mujeres que están ahí, no estaban hablando de teología feminista y nada por el estilo, no, estaban hablando del encuentro y el compromiso concreto. Entonces, si hablamos de política, hablamos de eso, de crear encuentros, ¿no? Podemos después debatir de la política de las identidades, de posmodernidad y modernidad, etc. Debatamos y veamos y operativicemos, pero esto tiene que ver con el encuentro. Y me gusta que vos lo hayas planteado así porque esto tiene que ver con eso, crear encuentros, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo con otras cruces es eso, crear encuentros, cruces precisamente, entre organizaciones de sociedad civil y espiritualidades alternativas. Pues eso ya está sucediendo, como vos decís, eso ya está ahí, está en una emergencia, ¿no? Y eso ya está provocando un cambio en la manera de comprender lo político y obviamente en la manera de comprender lo religioso. La cuestión está en cómo el desconocimiento de eso sigue siendo operativizado en otros niveles institucionales, hegemónicos, del poder y de lo político. Entonces, ahí está cómo podemos justamente, cómo visibilizamos y cómo provocamos esos encuentros, ¿no? Encuentros que ya se están dando, y que podemos incluso potenciar en otros niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto mismo, la experiencia de compartir recién con grupos feministas, y por ejemplo, otra experiencia, cuento que para mí me emociona mucho porque recuerdo, hicimos un evento multilateral protocolar con un embajador, embajadora, con un agente de la CIDH, bueno, yo estuve en la mesa y estuvimos hablando del tema de libertad religiosa, fue un evento muy protocolar, con sociedad civil, de representantes políticos, de embajadas, etc. Y cuando hablamos de los momentos, al final dejamos un momento para que haya 2 o 3 personas que cuenten desde su espiritualidad su experiencia. 3 minutos. Una colega hablando de su vinculación de su fe con el tema medioambiental, un muchacho que forma parte de la comunidad LGBTIQ+, contando su experiencia como evangélico y como parte de la comunidad LGBTIQ+, y otra persona más. Y al final dimos un momento para hablar
así al público. La primera persona que se levanta es un militante muy reconocido en Centroamérica que articula una de las redes más grandes en Centroamérica de trabajo con la comunidad LGBTQ+. Cuando se levantó, reconozco y digo, uy, acá nos va a tirar con todo, ¿no? Porque yo lo primero que asocié, listo, viene de esa comunidad trabajando, nos va a tirar con todo, y me dice, miren, no voy a hablar y opinar de los temas que hablaron acá. Yo a los 18 años me tuve que ir de casa y me tuve que ir de mi iglesia, porque yo pertenecía a una iglesia evangélica. Cuando salí del closet y comenté que era homosexual, en mi iglesia me excluyeron, me criticaron, hasta me tuve que ir de mi familia. Tuve 20 años de militancia y de trabajo, dice, y siempre con esa inquietud de que nunca pude vincular mi fe con mi identidad y con lo que soy. Y hoy, al escucharles a ustedes, por primera vez en 20 años, nos dice, pude vincular mi creencia con mi identidad, y pude darme cuenta que sí, que puedo pensar mi fe. Dejó el micrófono y se fue, yo casi llorando, digamos, y eso fue provocar un encuentro, ¿no? Y así te puedo comentar, y creo que todos y todas seguramente podemos llegar a tener experiencias, pero fíjate cómo crear ese encuentro puede provocar muchas cosas en muchos niveles, ¿no? Desde lo micro hasta lo político, ¿no? Porque este muchacho es que articula una de las mayores redes, y esto es un puente para poder crear otras acciones en términos de diversidad de derechos humanos, ¿no? Buenísimo, Nicolás. Así que, primeramente, agradecerte totalmente este espacio, la claridad del mensaje que nos ha dejado, también los desafíos que nos está dejando. Nosotros que somos una comunidad de reflexión intercultural, ¿no? Que también nos desafía este proceso de lo que está emergiendo, ¿no? Que está emergiendo no una voz, sino en muchas voces. Y bueno, nosotros cuando nos pensamos también en un espacio abierto a todas esas voces. Esperamos continuar siendo ese espacio, y bueno, para nosotros fue la verdad gratificante poder escucharte, y poder también charlar todo esto que en algunos sectores por ahí todavía no se abren, ¿no? Pero bueno, agradecerte, Nicolás, muy lindo tenerte. Acá hago yo una cuestión de apriete, se le puede decir. A ver si le decía a Bamondes, si alguna vez quiere dar una charla a Dale, nosotros dale. en Ñahui. Seguramente lo voy a ver ahora dentro de poco en un encuentro, así que ahí le comento. Buenísimo. Bueno, Nicolás, Dale. sé que no Un tenés gustazo, lío. muchas gracias, Claudio, y acá a disposición para seguir charlando y dialogando cuando quieran, y sigan adelante con lo que están haciendo, que es muy lindo, así que gracias. Gracias a vos. Mira, yo tengo ahora un vasito de agua también en este de vino, pero quiero festejar la presencia tuya, Muchas gracias. tus saberes, y bueno, también festejar hoy el Día de la Amistad, ¿no? También contigo y con todo lo de la comunidad. Feliz día, comunidad, y gracias, Nicolás. Muchas gracias. Salud. Feliz día. Salud. Feliz día, que no hacemos más que recordar lo que vivimos cada día. Buenísimo. Bueno, Nos estamos viendo, comunidad, gente. Sigan muy bien. nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Muchas gracias, Nicolás. Un Gracias a abrazo a ustedes. todos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, hermanas y hermanos de Ñahui. Hasta Abrazo. luego. Descanso.